Mirad, un pequeñito cameo. Diríamos que aquí hay lo más gordo en cartas sueltas, ¿no? Sí. Posiblemente. Y producto sellado. O sea, Sí, imaginaos si en el bullet las cartas son raras, imaginaos el producto sellado. se os puede ir el pistacho Directamente. directamente muy fuerte, literal. Encima la putada es esa que para entender mucho set, pues Miguel ha abierto mucho producto sellado y es que no hay. Entonces cada día cuesta más conservarlo y... Producto sellado del que ahora me arrepiento, como ahora veréis, que abrí en su día con idea de investigar, de Eso sacar la es. información y tal, y hoy en día me tiro de los pelos de haber abierto esa joya. También te llega el dilema de decir, te faltan variantes en algunos sets, ¿abres o no abres? Es que abrir es una locura. O sea, Eso es sí, mejor no eso abrir y esperar a que salga suelto, básicamente. Vale, a ver, ¿qué hay? Vale, pues ¿Qué vas a nada, enseñar? esto yo creo que los hemos enseñado ya, que son los madre mía. de tipo lucha de Tropical. Joder. Ya hemos enseñado el Blue Jungle, los confetis. Confetti, que un eso saludo, no- un saludo a mi brother Kamex, a mi brother Kamex. Thank you so much forever, bro. For Estos these two vídeos hay que pieces. rularlos, De para verdad, le doy las internacional. gracias desde aquí porque tengo estas dos increíbles piezas, joyas absolutas, gracias a él. Ahora mismo, a día de hoy, podría decirse que es lo que más caliente está en el bootleg, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Lo que más está buscando la peña. Por lo menos en América. No, y en general. ¿Sí? Y lo que más, sí. Y lo que más. Yo no las tengo todavía, ¿eh? Y lo Así que mejor, lo voy a decir así, es así. Lo que mejor se paga, lo que mejor. Todo, porque la gente. La verdad que es una calidad muy guapa. Y estas Yo siempre lo he dicho. están en condiciones pues como están, heavy players, incluso esta podríamos decir que pur, me da igual, o sea, son absoluta joya, ya tener esto es un triunfo. En España el único lo tiene. Y es que en España son imposibles de ver, que esa es otra, ¿vale? Son unas auténticas maravillas. Esto para mí de verdad que es un... Sí, esto probablemente solo fue un bullet americano, ¿no? Tenemos Tiene ese- toda la pinta. De hecho, mirad, que quede registrado. Esto es de... bueno, está en pesetas. Para que os hagáis una idea, esta revista está en pesetas. Vale, está Y la mirad, Beckett, ¿no? y mirad la Beckett, la revista de Beckett. La que habéis visto antes, donde salían los artes Y de ahí. las cartas bullet de Beckett. Voy a encontrarlo en un momento. Buah, es que claro, el confeti... Ahí está, Nada, sí, es muy heavy. ahí está. Vale. Mirad. Ahí tenemos la prueba de que en la época Eso es. ya lo ponían en la revista de Beckett como diciendo esta es la falsa y esta es Tener la original, cuidadito, ¿vale? Y eso, y era porque estaban inundando pues algunas partes de. O sea, se estaban viendo por algunas partes de. Bueno, ellos dicen, están inundando el tal. ¿Qué cojones? Pues se verían estas cartas por ahí en Sí, en Estados la Unidos. pending de allí o no sé, Que no es sabemos muy, muy, exactamente. muy extraño. De hecho, no hemos visto eso yo todavía. Qué cabrón. Y Eso ahora- me falta a mí también. Ahora tenemos por aquí, bueno, esta es la variante de base set 2 con el. Que esta existe Esta también no en la cartón. tengo, no los stickers. Existe en cartón regular Yo y la en he visto, holográfico, sí. claro. Que tuve yo una caja de base set 2 de estas, sellada, se la vendí a Kamex, a la persona de estos Charizard, se la abrió y le salió el Charizard. Joder. Salió entera. Y de A eso. ver, esa, enséñala, que a mí me Y de falta. ahí salió un sobre que ahora os voy a enseñar de la Ah, caja qué esa. maravilla. Este es bullet una también maravilla. parece una maravilla. También. Luego por aquí pasamos a los Roman 2, que tengo aquí unos pocos. Doble Pokémon, a ver, el que los mire yo si me falta alguno. A ver ese del medio. Aquí, Ese no sé yo ¿sabes cuál me decirte, falta sí, a mí? me falta. El que nos dijo Pablito que tenía uno que creo que pone como 3200 o algo así. Sí, Y es que había debe una haber- variante. hay una variante en Roman 2. Encima es una variante incluso de diseño de arte. Que yo creo que va a ser de la variante, como el Charizard este que has escrito tú recientemente, va a ser de ese set. Ya lo veréis. Buah, Bueno, pasada, el Roman 2 esta sí la tengo. con el Mook por ahí. pasada, El pasada. Pixel Holo, que este viene de Kanto Wanderer, pues un coleccionista que ahora mismo está desaparecido en combate por Instagram, no sabemos por qué se quitó la cuenta o tal, pero era un grandísimo coleccionista. Kanto, vuelve, tío. Ojalá que vuelvas ahí a estar ahí con nosotros dando caña. Este le tengo. Ahora ese mismo, fue ahora el- mismo se me acaban las palabras con esto que acabo de enseñar. También conseguido gracias a Kanto Wanderer de una vending machine de California y sacado en el año, creo que fue en el 2020, creo que fue en el 2019 por Kanto, Qué ¿vale? fuerte, ¿eh? Hicimos un intercambio y me llegó a mí. Esto para mí, Yo no la tengo todavía esa. bueno, Bueno, a lo mejor me llega pronto, Tío, que le- estoy le- ahí. le voy a sacar porque esto Lo de tengo verdad- media palabrado, a lo mejor. Esto de verdad es salvaje hasta niveles. Tenerlo en estas condiciones. Mira. Buah, sí, sí. Nada, esto, gente, sale en la Pendy Machine de Eso es. Estados Unidos. Con este patrón Con este que patrón. le llamamos el Rain, Buah, mira, el buah, lluvia. es que está pa' fresh, tío. Esta. Puta locura, tío. Esto, vamos, fue Qué jodida locura. Madre mía. una locura que Kanto me lo hiciera llegar. Por favor, Kanto, aparece. No sé dónde te hayas metido, pero aparece. Este es el que saqué yo de sobre, de los sobres de Neo Discovery con el Crimp de Sierra. Y Vale. tenéis mi vídeo sacándole y creo que mi reacción en ese vídeo
habla sobre lo 100 sobres había dicho antes, ¿no? casi 200. Casi 200 sobres, madre. Pero de verdad, a nivel emocional, como no tengo palabras para describir lo que esta carta significa para mí en estas condiciones. La sacada primera por- apertura de Charizaros en YouTube. en ahí YouTube está. que existe. Y Nah, de qué verdad, locura. casi Mirad se qué llevó bonito. mi salud mental esta carta, pero Mirad qué mereció bonito. la pena cada vamos. Es increíble, podía mirarlo horas, tío. De verdad no es por nada, pero cómo lo capta él es salvaje, tío. Nah, increíble, sí. Podría Es lo decir- más gordo, o sea, lo que vamos a ver ahora en Podría este decir, último vídeo es lo más gordo Esto ya. es de las cosas más gordas que tengo en mi colección. Muy salvaje. Esa yo tuve suerte que también, claro, no la tengo así, pero por lo menos la tengo Apareció, y luego apareció. tengo aquí algunas Fue mi variantes. primer Charizard además solo. Anda, pues mira, sí tengo unos repes. Tengo el de base. Pues set de venga, repes apártalo ahí y pa sí, mañana. sí. Ya sé yo por dónde vas. Claro, a ver. No se aparta nada. A ver, Aquí tenéis, veis en así. este no le tengo, te diría. Pues qué putada, tío. Te va a costar encontrarlo, no te creas. ¿Cuál es el que tiene repe? ¿Este? Este sí. Y Pues este. ese creo que tampoco le tengo. Ese sí que apártamelo. Sí. Este sí diría que sí que le tengo. Ahora lo Voy a aparto, revisarlo. Buah, qué bonito. tío. ahora. Te voy a hacer sufrir, yo lo sabes, pero bien, además. Ah, bueno, pero este a lo mejor sí le tengo, que es el que tiene RP. No, Así que- a ti te ha venido este ahora. Ah, claro, creo que este sí que te llevaste Puede uno ser, cuando lo puede ser, estrechas. puede ser. Pero vamos, 100%. Pues Y luego, estos los hemos sacado de los sobres estos que encontramos hace. Ay, no me he traído la caja, por cierto, pero bueno, whatever. Ahora sí no. Que son de Neo Genesis con el. Igual los de que Neo el otro, Genesis. pero. Y la calidad, eso sí, ahora es mucho peor. Estos son. La calidad no sabemos por qué, pero era notoriamente mucho peor. Pero solo la calidad o también porque lo mismo han sufrido bastante más, ¿no? Estos Pues sobres. siempre me quedará a mí esa duda. Entre la verdad. humedades y Sí, tal, han estado por ahí eso, en zonas eso te reconozco chungas. que ahí sí que puedo tener la duda. Pero aún Ah, así muy se bonito, le nota peor cartón, tío. Se le nota. Sí. Son más endebles. Pero vamos, No, es pero precioso. joder, es es una precioso. maravilla, tío. No lo saco porque tengo miedo de que pues es que eso se daña con el aire, literal, que lo sepáis. Es que estos se dañan con el aire. O sea, que prefiero tenerlos ahí bien guardados. Y luego esto ya no son Charizaros, creo, no. Esto ya son Mewtwo, que son maravilla también. que esto ya los hemos visto. Sí, esto hemos visto cositas, Beckett. Este diría que es el que... Sí, esto es de los primeros builds que conseguí, sí. Ese sale en Neo. Ujú. Este es el Romano 2, que debo tener otro por otra Brutal. colección, pero sí, no me sobran de estos. Este es un Venusaur, rarísimo. Guapísimo. Sí. No he visto ninguno más de estos, con esto lo gráfico tampoco. Eso con el sticker. Es que Y por este tener un patrón Venusaur, gráfico está muy guapo. que me parecía lo de menos, o sea, lo mínimo. Y luego este War Turtle es ya muy deep lore. Para mí es un mega cartonazo. No lo he vuelto a ver a la venta por ningún lado. Solo he visto este y otro que había en eBay. Creo que pedía el tío 500 euros, una locura así, que nunca lo vendió. Tiene en la evolución a War Turtle. Y ya sabéis que hay un error en el War Turtle de base set, Shadowless, y en el War Turtle portugués. Un límite creo que es que en la caja de evolución sale War Turtle. Entonces que por pura casualidad decidieran poner War Turtle ahí con una aquí no creación de existen estas las locas. casualidades. Diría, bueno, Yo esto para ¿sí? mí ¿Tú lo crees que es bonito, casualidad? claro, para mí lo bonito es que de 100%, porque de este set todos se tienen a sí mismos ahí. Ah, ¿sabes? vale, entonces y sí justo cuadra, salió, entonces sí hicieron una cuadra. War Turtle y justo queda ahí. Entonces me viola tanto la cabeza, o sea, me parece tan loco que... Sí cuadra, entonces. Ah, Madre bueno, mía, vale. mirad qué cameo, gente. Ahora... ¡fua! Y luego las dos No piezas. puedo evitar grabar esto ya. Como cartas sueltas, Madre mía. las dos grandes joyas de la corona. ¡Uah! Aquí tenemos lo que sería la versión en no sticker del Scratchal, que salió hace relativamente poco. La ¿Existirá conseguí- esto Olo, tío? Yo estoy 100% seguro Si de que sí. existe TCG normal así, probablemente Yo- exista Olo. Madre mía. Probablemente. Y luego esta, que bueno, tengo un Esta- vídeo con cómo la conseguí, que fue gracias a este señor que está ahora mismo. Esta salió de mis manos, gente. Literal. Maravilla de cartones. Y para mí es una fantasía, bueno, tenéis... Ah, la carta más... bueno, no sé, Sí. para mí no es la carta más rara. Bueno, sí, la carta más rara y la historia más rara y todo Eso es... Mirad, gente, ahí Aquí tenéis... está. Enséñala. La dibujó John Brinsen, que también conocimos, he podido conocer a Está esta por ahí persona el nombre, en el ¿no? futuro porque le busqué y tal. Tenéis el vídeo en mi Está canal. abajo, vamos. ¿no? Sí, Pone el aquí, nombre. Ahí. de Cleveland, Vale. Ohio. Podéis buscar mi vídeo, que sin más que Sí, explico en toda el la historia. vídeo en su canal explica todo, Entonces, salimos por ahí hace unos años. Hizo la carta para el concurso de la Qué Beckett, maravilla, lo ganó y eventualmente los bootleggers lo cogieron y hicieron carta. Y es... Que lo cogieron yo creo porque aparece aquí... Claro, aparece aquí como trabajaba... Pero para- aparecen en otras revistas otros artes, ¿no? No, ¿O no. En las Beckett también hubo otros niños que ganaron este mismo concurso y hay otras cartas creadas por niños, pero esas no... Pero no se representaron, por No eso hemos es raro que eligieran esta Claro, nada más. claro, pero Debe eso ser no- que porque es muy grande a lo mejor. Y de claro. las primeras, porque esto me parece que era...
Claro, porque ese es el tema. Cuando Abril- hicimos el vídeo, la revista esta no la tenías Abril todavía del en tus 2000, manos. tú. Esto es abril del 2000. Claro, Si es que son los inicios. Es que son los inicios. Claro. Son los inicios. Entonces, sí, sin más. Es una pasada Nah, que es una locura. de alguna manera esto Mira, acabará a ver. en esta versión, es salvaje. Esta me flipa porque me Nah, es flipa, una pero pasada. es que la Nah, Holistic esta es una locura. no tiene competi. No tiene Esta es una locura. Y además lo bueno que mira, muy decente, ¿eh? Sí, tiene aquí las esquinas, ya se lo Sí, tengo mucho. podía haber Me la llegado, tengo podía haber aparecido mucho peor. Me la tengo de memoria aprendido, pero vamos, yo os lo digo que aunque, o sea, casi que si se hubiera aparecido solo el papel del sticker ya hubiera sido. Nah, ya por lo menos, pero una una maravilla. Es la joya de la corona de mi colección, lo lleva siendo un Para tiempo. todo esto, o sea, creo que la historia tiene que circular a todo el mundo. O sea, Sí. yo ya te digo, para mí es lo más hardcore de Pokémon que se podría tener. Y pues si quieres paso con el sellado ahora. Sí, llevamos 11 minutitos y Vale. mirar. Buah, es que ¿Le damos caña, quieres? dale caña, como Vale. tú quieras. Explicar Vale. cositas. Esto es el único paquete de las Blue Jungle que las hemos visto antes. Este es el único paquete que se Buah, conoce en qué existencia bonito, sellado, tío. ¿vale? Lo trato con mucho cuidado porque es que tengo un Esto tiene que miedo. estar en acrílico ya. Sí, si alguien me recomienda cómo le hago un acrílico a esto, porque no sé cómo lo voy a hacer, porque si pones acrílico que termina aquí, hace presión, no sé qué voy a hacer. Alguien que entienda de acrílico, Acrílico por de favor. tumbado y mantenerlo tumbado. Alguien que entendiese, que me dé consejos, porque es que estoy temiendo que cualquier día lo voy a coger y catapum. Y nada, es una maravilla. Creemos que va todo el set, por el número de cartas que hay y todo, creemos que el set completo está aquí dentro. O sea que habla de un Charizard impoluto de sacar. Buah, Tú fíjate buah. lo difícil que es. Mira, ¿ves ese? Sí, ya mira, dices tío, que viene es que, terminado. pero es que están como hasta medio dobladas y tal. Perdona el polvo que hay seguro, pero es que reposa ahí en mi colección para siempre. Y nada, Esto. un grial, de verdad os lo digo. Esto es una puta locura. Es el único ejemplo sellado que existe en el mundo reportado después de años y años y de gente searcheando y tal. Que no es que estas Nah, es cosas una pasen locura. desapercibidas. Sí. Y le daré siempre, esto fue gracias a Mai, que me pasó el enlace de Wallapop. Mai, sí, Salió sí. de Walla, ¿no? Sí, si no te Increíble. debo ya, si no te tengo que dar las gracias ya a veces, ya te pasa el vídeo Es para que te tú enteres. fíjate lo loco es Esto que ya esto ni se te lo cuento. conserve. Sí, sí, O sea, sí. 20 años, Bullet, que a saber dónde estaba. Esto ni te lo cuento. A saber en Y qué por cierto, sitio estaba. La Mara siempre pensé que era tal, y resulta que tiene un arte, eso no es así, está como mal, pero hay un arte que sale así, la Mara. O sea, esto está sacado de un arte original, Qué guapo. que me quedé loquísimo cuando lo vi. Entonces, eso sería Brutal. eso es el único ejemplo Único que hay se conoce en el mundo, ¿no? en el mundo. Luego por aquí tengo unas cajas vacías así un poco por curiosidad. Bueno, esta es una, Qué pena una esta, pero, mega joder, es puta una maravilla, locura. que ahora luego os enseño los sobres, que esto es una maravilla. Y ya solo lo que es la caja vacía me vale. De hecho, si alguno tiene alguna caja vacía de estas que me falta en la colección, las cojo para display, ¿vale? Tampoco es que sean la gran cosa, porque No, al es que final... bueno, pero conseguir mantenerlo ya Pero es eso, que ya, es una prueba ya de tenerlo, todo, ¿sabes? para mí, como solo por pura documentación me vale tal. Luego esta que la agarré hace no mucho, tuve un golpe de suerte, que tampoco me da mucho de más, porque o sea, lo que es la caja está increíble, pero los sobres son así. Y las cartas que contienen son muy, muy poco interesantes, ¿vale? Sí, nada, estos Hay además un vídeo no en mi son canal por ahí bullet, que- no cambia sí, nada. el arte, nada, son proxy. Eso es. Y luego las cartas Lo sí único, que... la caja sí, la caja sí. sí, que es y una las cartas son maravilla. un pelín distintas, pero muy cutres. Y la caja está maravillosa. está muy guapa. La caja está maravillosa. Con artes de Jin Heroes y tal. Sí, y de está Jin muy, Challenge. muy bonita. Si os fijáis ahí en lo azul, lo vais a ver bien, que son diseños de Erika, tal, son diseños de Jin Heroes y Jin Challenge. Loquísimo. Y luego ya empezaríamos con las Beckett, que voy a enseñar Beckett primera edición. Como veis, tengo la suerte de todavía mantener selladas algunas cuantas. Bueno, la que no tiene caja, que se van a ver mejor. Esto es una auténtica joya. Estos son las cajas donde venían los sobres de Beckett de primera edición, que también habéis visto la colección antes en los vídeos de Loading. Y no sabría cómo describir Mirar el doble Mewtwo, famoso. de verdad, afortunado. Esto es una locura, o sea, no sé... No tengo palabras, de verdad lo digo. No, me da igual. De hecho, cómo además, suene o cómo no quede, es pero- tema ya precio, Que no, porque que no, o sea, no te no sabes qué día podrás vender algo o A mí, cambiar algo. de o- verdad, es lo último en lo que pienso. Yo, para mí, es entender lo extremadamente raro e imposible que es que esto haya sobrevivido en el tiempo, así de esta manera, el objeto que es. Saber que yo de pequeño estaba abriendo de estos sobres, volviéndome loco, igual de loco que me volvía por bases de set o jungla o cualquier set original, y que son un testigo de una época y de una forma de hacer Pokémon pues única, y que a día de hoy... Y que no va a volver, porque el bullet que no moderno volverá. es diferente también, o sea... O sea, esto tiene es todo una esencia, toda una era, toda una manera de entender coleccionar y las emociones que uno tiene hacia el coleccionar resumidas en un ítem.
en varios ítems, porque tengo la suerte de tener varias cajas, pero no sé por qué, y mira que Tropical creo que es mejor set, pero hay algo con las cajas de Beckett primera edición que Beckett es que es superior muy a mí. especial De también. verdad lo digo. Que todos los artes hayan salido de la revista. Es increíble. Es muy- increíble. El doble Mewtwo, que es, no he Vale. visto un arte más Sí, nostálgico nada, esto en es mi súper vida. loco. Mirad. Lo que me flipa lo que son los artes de Beckett. No sé, que fue lo primero que encontré más tocho en mi vida de Boulder Vintage. Esto fue mi primer gran encontronazo. De hecho, esto que estáis viendo aquí me O sea, cambió, esto es una locura. me cambió la vida, literalmente. Y no sé, es que no sé. Se me acaban las palabras, de verdad. No creo que habla Mirad, por sí gente. solo. Son 6, te Tengo- quedan. me quedan 6 seis. selladas. Yo tengo la suerte de que tengo una. Y eso, pues podía haber tenido la suerte en su día, pero Ujú. fue un Y tren luego, que pasó. estas son las de Tropical, el set Nah, este qué de la locura. Samada Sticker. Y Y aquí ya sí que Las vamos. peques son especiales, pero es que esto hay Slot, Charizard, Slot, Blastoise, Slot, Mewtwo, ¿qué más así Mew, había mega gordo? Articuno. Mew, Articuno, o sea, este set, y encima habéis visto la calidad de Tropical, es Y con una el locura. holográfico ese de locura es... Que también hay algún otro patrón, pero el de Rombo sale bastante y es salvaje. Y la caja en sí es increíble. Ya digo, Mirad el set... Blastoise, Como qué set maravilla, me parece mejor set... También está Squirtle Holo. Como set me parece mejor set Tropical por todo lo que acaba de Todo decir. lo que al hay final, es... Pero hay algo para mí, hay algo aquí que... La Beckett ahora, es que es un poco como Scratchal, salen los artes de una revista, es que es un poco loco la historia. la- muy loco. claro. Pero vamos, Tropical es mucho Pero bueno, más- los artes de Tropical también son Tropical bastante únicos. o Es sea. más premium, es bastante más premium, sin duda. Y luego, aquí está uno de los grandes errores que cometí Buah, ese es en mi época eso es lo más inocente y gordo absurda, de... que es, tengo la caja de Beckett segunda edición, Buah, qué pena, tío. vacía. No voy a ¿Esta abrir solo tuviste una? y se va a rellenar ¿O sola. abriste varias? Esta tuve 3. 3 selladas y Estas tuve abriste 3 las 3. y abrí las 3. Abro 2 y me quedaba una. Entonces no me había salido Totodile de segunda edición, pero ya había visto esa carta. Y yo por entonces quería confiar en que todas las cartas de Beckett, toda la Pokédex se podía sacar en cartón normal. Y descubrí, a base de hostias, que no todas se hicieron en cartón normal. Hay algunas que solo existen en Holo Sticker. Me la jugué a abrir la última caja para descubrirlo y me arrepentí para siempre. Y ahora no tengo ninguna caja de segunda edición sellada, solo me quedan estos 3 sobres. Ah, ¿Te que imaginas los que hay un artes y todo. Suicune? También era eso la excusa de buscar el Nah, Suicune no se Holo puede y abrir, todo- no se y puede toda la abrir. leche. Ya no hay... Yo Esto me se lo tomo queda así, así. o sea, No, yo no, todos no. los sellados que me llegan no se puede Esto abrir. ya se es queda que es lo que hay. así para siempre, pero me da rabia porque podía haber Es sido una la pena caja porque entera. eran 3 Ahí cajas está. también. Pero bueno, Ahí está. por lo menos una que hubiera... Y en la última baza de cajas de sobres, porque Probablemente no haya más en el mundo de momento. conseguí esto, creo que fue en 2 o 3 veces diferentes, de la misma persona, se lo fui comprando por partes. Y en la última baza de cajas me llegaron muchos sobres sueltos de segunda y ninguna caja sellada. Entonces fue una gilipollez de gastar la caja sellada. Claro, porque te luego llegaron hubiera sobres. tenido sobres igual. Una Sí, lástima. nada, Un una gran- pena, pero bueno, la mantienes todavía por lo menos... Un gravísimo error, o sea, un gravísimo error y ya está. Entonces, ya que hemos abierto la vela color aquí con los sobres, pues voy enseñando lo que se me queda aquí si quieres, que Vale, mirar, gente, qué bonitos, ¿eh? son una maravilla. Beckett segunda Y edición, además mirad esto es qué igual. pasada, ¿eh? Para mí son de lo más nostálgico porque los he abierto con mis Son- manos. además hace son muy bonitos los colores, los X, artes, hay en todo, Dulces mirad. Calvo cuando yo era pequeño, los he comprado y es que me acuerdo que me volvían locos. Los colores, la paleta que tiene, todo, o sea, es... Y Me bueno, vamos arrepiento. a abrir la veda ahora aquí, ¿no? Me arrepiento mucho de haber abierto la caja, la verdad. Entonces, Nada, pero bueno, ya sabes, por lo menos ahora tener la conciencia de eso, de que sellado es que no se puede abrir. es así. Es mejor quedarte ahí a esperar, que salga Eso suelto sí, y eso sí, es nada, que nada. no sabemos con lo que pueda haber y Errores- lo que quede vivo. O sea, Errores de novato, gente. Y ya bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo esto, pues ya veis, es el formato en el que venían las solo stickers. Aquí pues me imagino que esos son alguna, veis que se ve alguna tops por ahí y tal, no sé, no sí, los sí, abrí que las nunca. metían ahí. Eran estos, lo que pasa es que aquí yo abrí ya muchos distintos, abrí, pero de verdad, decenas y decenas. Y empecé a ver que se repetían todo el rato las mismas cartas y que no, yo los quería, o sea, tenía la fe de que salieran Beckett o algo así, pero no, aquí no hay mucho interés más allá de la holo sticker. Tops y nada, poco más. Y luego estos los hemos hablado antes que tienen símbolo romano y tal. Estos sí que son una super mega tochada. Yo quería que estos hubieran sido como estos, pero no. Aún así son brutales igual. Tienen Sí, una pila de mantenerlo sellado encima. 1999-2000. Todas las cartas para fresh, Eso una es. locura. Entonces voy a ir dejando esto por aquí. Luego Buah, esto es es lo que- de los Golden Sticker, que ya lo hemos visto. Vale, las golden. Esto es lo que dije en el vídeo, que eran las Blue Rocket, que lo llamamos así porque veis, es el Team Este Rocket. me falta, este arte a mí. Claro. Puede Buah, ser. qué maravilla es. Y este es de los tanto en sellado como en... Uy, qué gallo me ha salido.
tanto en sellado como en cartas, me parece de los sets más preciosos que existen en el Bullet Vintage. En cuanto a todo. Qué bonito. Estética, la caja está loquísima, que la hemos visto también, y la caja está que se te va el pistacho, pero que se te va el pistacho. Y esto es para mí, esto es un cañonazo. Esto es muy extraño. Muy extraño. Muy extraño. Tuvimos, gracias a Randy, por cierto, Randy, grandísimo, thank you so much, que lo va a ver también esto. Que gracias a él conseguimos de estos y otros muchos que tengo por ahí, estos también, y increíbles. que venían en contacto directo de Asia. ¿Tú tengo la suerte de tenerlo entero? No, me falta este, creo. Sí. Ah, yo creo que No lo sé. Debo tener uno por ahí. Estoy dudando ya. Estos son los de segunda edición de Jim, que ahora me voy a hacer un poco más de lío. Guapísimos también, Están estos y están los de Jim Challenge. Esos son raros de cojones, eso sí que es raro. Están estos que son los de Challenge y estos que son Esos los de no Héroes. tengo ninguno. Buah, Estos son rarísimos, este es una locura. mira, buah, madre mía. Estos son muy raros. Muy raros. Muy raros. Y estos, ¿sabéis? Estos encontraron una caja sellada de HP, Gengar, Gengar Gallery, no me acuerdo quiénes más eran, y la abrieron para repartir los sobres en su día. Joder. Pero os estoy hablando hace 7 u 8 años. Sí, pero bueno. Nada, es que es la poca conciencia Sí, es que claro. del sellado. Luego, Vale. luego que por qué el sellado vale dinero. Luego, estos Pues son los aquí que lo hemos tenéis, hablado. gente, porque vale. Los Discovery con Neo, Discovery. la sierra ahí en el borde, ¿vale? Ahí lo veis. Pues Vale. si encontráis de estos, aquí puede haber premio. De aquí pueden salir Charizard. Tiene que ser los de sierra, porque también Eso los es. hay proxies sin sierra Eso que es, no llevan que bullet. que no llevan Charizard o que no llevan variantes, eso es. Y luego estos son los de Genesis de Sierra, que salen los Que son Charizards iguales. también. Igual. Sale las mismas cartas de bullet, lo único que cambia los patrones Eso holográficos de momento. Lo que Luego, esta locura, que estos sobres son extremadísimamente raros. Tenía ahí una muestra en el vídeo que veis con Rafa, hay uno que tengo la muestra de haber abierto este. Poco que Qué decir, o sea, es pasada, que son una puta locura. Es que de estos hay poquísima información, ni siquiera es donde sale la carta de Patamon y tal, pero o sea, no sé deciros mucha información. Muy antiguos, también os lo digo, muy antiguos, de los primeritos que salieron, pero tan raros que es que no tengo casi información de ellos. O sea, es extremadamente es raro. una locura. Estos igual, extremadamente raros. Joder, Estos qué Neo. maravilla, tío, esos de Neo, Estos son extremadamente raros. Lo único. ¿Ahí hay bullet? No, Solo proxy, ¿no? no, son las cartas de Neo Genesis con muchísimo Vale. HP y con la fuente del texto distinta. Ah, vale. Pero vamos, no Sí, tienen. no hay nada chulo. Claro, tienen mucha tal. Pero bueno, ya solo por la... Joder. Las solos están muy guapas. Y el sellado. El sobre, es que los sellados. Es que el muy sellado es guapo. lo que te vuelve Mira, tío, tarumba. ese Pikachu, mamma mía. El sellado del bootleg, ahora vais, mira, preparaos. Esto es sellado bonito. Mira. Estos Wow, sobres. Qué maravilla. Estos sobres son los de esta caja. Oh, Vale. qué maravilla. Y mira. ¿Cuántos son además? De Early Tropical. Estos son los sobres de Early Tropical. Mira. Esto es mira, rarísimo, ¿no? Sí, claro, imposible de encontrar, vamos. O sea, imposible de encontrar, O sea, ya no sin bromas, o sea, imposible de encontrar. Mira tú. Joder, Mira, qué colores, tío, que es una todo. puta locura. Que todo, que mezcla, que nada. Qué locura. Mira, se va a comer al Sí, Bellsprout. qué locura. Buah. Ah, bueno, y este, mira. Madre mía, todos los colores, todo, tío. Mira cómo te cambiaban también la esta de Sí. en el Pokémon y todo. Madre El mía. puto Pichu Mira, el este Pichu. se te va al castaño. Joder, Y el Kabutos, joder. Vaya tela, tío. guapísimos. Nada, pues ya lo que estamos contando, gente. Imaginaros eso, las cartas son raras. Scratchal es raro, esto es rarísimo. De la caja que le vendí a Kamex salió este sobre que no sé si se aprecia en la cámara, pero Sí, ¿ves? tiene un pedazo de misprint, un ¿no? misprintazo del copón, sí. del horror. Y además está ahí, se le nota, en general. Y salió y me lo regaló, me lo envió de vuelta él. O sea, esto me lo regaló él. Que me le parece una curiosidad. Sí, de regalo, Como una como rareza es de un misprint grande, además. Sí. También porque le conseguí la... Coño, ¿y esto? Será Proxy, ¿no? Ah, no, claro, estos creo que vinieron, vale. Sí, es Proxy, pero te digo, Digo, creo no que los jodas, había que abierto tiene. todos. Estos creo que sí, me vinieron 2 sueltos. No sé si llega a tener asset, pero tampoco es que me hagan mucho. Pero esto aquí lo que sale es una holográfica chula del set, pero por lo demás todo Proxy, además calidad de esta que te puede llegar a medio engañar si no está muy puesto. Sí, tal. Proxy. Me igual, molan porque es de la época y están muy guays, pero no dan mate así. Y esto lo mismo, lo que pasa es que aquí sí que salen cosas guays, porque ahí te puede salir el patrón de rombos y mierdas. Estos sobres están muy... No sabía que tenía uno, de verdad que estos Vale, son pero raros, esto es Proxy igual, lo único que cambia Sí. el patrón holográfico. Bueno, Eso el es. puzzle porque cambia el patrón holográfico. Y que hay comunes Sí, pero que no son hay raros y tal. artes Y estos único he ni- tenido en su día
y creía que ya no tenía más. Y claro, es que nos debió llegar alguno por ahí en el lote que fue Scam, pero que nos llegó algo. Y claro, ni me acordaba. Fíjate, acabo de descubrir una cosa con vosotros en mi colección. Que ni me Mira lo acordaba. que se ve por ahí, Fun School, ¿no? Sí, y para el final lo mejor, claro. Esto es Fun School Who Am I, una versión rarísima de las Fun School de la India del 2004. Aquí estaría el set completo, tanto de sobres como de cartas, ¿vale? Buah, o sea, qué si yo maravilla. abro estos 5 sobres, tengo el set completo. Porque cada sobre que traía siempre las mismas cartas. ¿vale? Hay un Charipa Fresh, ¿no? Aquí habría un Charipa Fresh, eso es. Y esto la gente se vuelve absolutamente loca porque es producto Sí, se oficial. están gradeando en Beckett, además. Eso es, se le llama bootleg, pero no es bootleg esto es lo único que se le hicieron en la India en el 2004, rarísimas, con temas de licencias un poco tequete, pero esto es oficial, o sea, esto es licenciado por Pokémon, o sea, no hay... A ver, historias. enséñalo más de cerca. Sí, Vamos mira. a disfrutarlos un Ahí poquito, tienes. que esto no se ve todos los días, gente. Buah, Y el qué color. pasada. Es el back, que te viene con puntitos que luego podías hacer redemption por objetos de estos. Mira, valía Que objetos de 30 esos, no rupias. sé si alguien. Y me dijo será Caos, que es la rarísimo. persona que me lo tal, que nada, que excepto figuritas y algunas cosas, casi todo a la basura. Joder. No me preguntéis por qué. Sí, a lo mejor, claro, fue justo cuando Sí, se fue rompió algo- sí, la. alguna Le dieron el historia toque rara, y tirarían todo. Y mira, 30 rupias. Lo quemarían todo. Valían la época. Ole ahí. Creo que eran 40 céntimos. Nada, eso será nada, sentimos, claro. El de Pikachu este salvaje. La gente se pirra, por estos sobres, la gente, además con el Pokémon en rojo. Y eso, y además que ve que haya empezado a gradearlos, es. Ahí es cuando dio el cambio de precio, Es una diría. bobalilla. Ahí es cuando dio el cambio de precio. Y bueno, el asset por excelencia más raro que tengo, el Madre más mía, precioso. tercera edición. Esto para mí es un orgullo poder enseñarlo increíble, que es el de tercera edición, efectivamente. Se conoce una caja de sellado en el grupo Hemos vi- internacional, ¿no? No. Vimos la caja, en plan, se supone que nos la había de haber enviado y esa caja nunca apareció, o sea, era un scam. ¿Estaba sellada? Claro. ¿Y qué es lo increíble de esa caja, además? Ya no solo que sea de tercera edición. ¿Qué es lo que va a hacer que si algún día esto se vuelve popular, vayamos a flipar? Que en el puto cover de la caja está este señor. Ya O ves. sea, la caja de tercera edición, esto es un Charizard gigante, tú. Es este Charizard, pero en gigante. Buah. Y ¿Con unos ese colores color? creo que es esta caja, con este símbolo y todo, pero con el Charizard. Y con este color, tú. O sea, Ole. era muy parecida a la Beckett primera, pero era Pero no me tercera. sonaba a mí que alguien internacional se quede una caja de estas, ¿o no? No. O sea, no hay nadie entonces. Nadie. Se vio la foto, pero Y nadie bueno, la foto era un vídeo tú, que de random. se oían por ahí gallinas de fondo y de todo, una locura. Y luego, ese vídeo era robado. Ese material Sí, no era de él, ¿no? no Buah, era robado. a ver, enseña. Nah, Es una nada, pasada. esto para mí, Tercera o edición sea, es una pasada. todo esto que hay en la mesa para mí es mi orgullo, mi vida, lo que llevo trabajando pues todos estos años y lo que va a hacer para mí que todo tenga sentido en el existir del día a día, pero esto en concreto para mí me explota la cabeza. Nah, esto, es una hay algunas cosas que de verdad ni yo mismo me puedo puto creer, A ver, o sea, ni nah, yo mira, mismo me lo gente. creo. qué Y además, locura. no es por nada, pero es que el de Charizard fue un misterio durante mucho tiempo. Conocíamos este, luego conocimos el de Electabuzz Sí, y no cuando sé. vimos estos dos nos volvimos charados de la cabeza. Tiene que estar el Charizard Holo y no Holo, tiene que estar en el set, sí o sí. O sea, el Reverse y el Holo tiene que estar, sí o sí. Solo tenemos el no Holo, pero el Holo tiene que aparecer también. Pues lo que acabáis de... Luego hay muchas cosillas por aquí, pero bueno, es que ya sería extendernos, Rafa. Sí, Pues nada, una mira, esto cosita. que lo- Llevamos 28 minutos, si quieres enseñar Sí, algo no, así, lo acabamos. conseguimos de, me acuerdo, sin más cosas curiosas, raras, que no puedo explicar mucho porque Esto te es- envié la tía completa Sí, ya, ¿no? sí, es un juego que hay cosas raras que hay por ahí. Iba a poner en resumen. Sí, de cositas. No dejéis puzzle. escapar nada, eso, no dejéis escapar nada, gente. Mientras sea antiguo, mientras sea tal, todo es investigar. Podéis haber alguna rareza increíble sin saberlo. Puede ser motivo para que alguien encuentre algo en lo que tal. No dejéis escapar nada, solo digo eso. Bullet es que no sabemos Bullet. cuántos años va a seguir saliendo. Vintage. Vintage. Eso Bueno, que el moderno, yo meto cositas modernas. Cada uno. Yo, En para algún mí- momento serán antiguas, pero lo bueno, lo difícil y lo que no sabemos cuánto tiempo va a seguir saliendo Yo es estoy, esto. O estoy sea, estancado entre el 1999 y el 2001. Y yo os digo que todo lo que saquéis de esa época, pura crema. Esto es mi vida, gente. Esto es Vamos a hacer un cameo por aquí. Mirad, esto es gente. esto es mi máximo Screchal, orgullo. Mi máximo, Sellado máximo Blue orgullo. Jungle, cajitas de Tropical. Primera vez que lo enseño Beckett, así. Nasi vamos, en todo que no es hubiera sido primicia. vídeos de unboxing o Todo, lo que todo es sea. primicia. Bueno, gente, pues eso, 30 minutitos. Nos hemos pegado una sesión gorda. 6 vídeos han salido. Y porque hemos acelerado. Si no, Sí. probablemente podríamos haber hecho 10 vídeos o más fácilmente. Bueno, lo que Así que quiera. nada, bueno, ya lo que yo os digo. Para mí es la Esto colección más grande. O sea, el coleccionista más grande a nivel internacional. Con más grande de Bullet. Hay mucho, Hay mucha gente hay fuerte. mucho tiburón, Pero, mucho- ¿cuántos hay de estos?
¿Esto cuánto lo tiene? Pues bueno, tengo el orgullo de decir que creo que yo. Pero bueno, que hay mucho tiburón y mucha gente que le mete mucho esfuerzo y mucho cariño y hay muchas colecciones por ahí que ya ojalá que las enseñes también un día, el Oadin, porque Poquito a poco hay que todo mucho el mundo tiburón. se anime. Esto es un... Esto para mí es mi vida, o sea, es así como se resume, es mi vida, mi trabajo, o sea, mi pasión, más que mi trabajo, no, trabajo en el ello. hobby Quiero decir, increíble. de que Claro, hay que trabajar. a ver, el trabajo pero- es el día a día. Eso es, en el sentido Ya. de que le pongo energía a esto, pero es mi pasión, es lo Nah, que... qué locura. es La lo verdad me que loco. da pena, pero se tiene que acabar aquí, gente, ya. O sea, más adelante, ojalá podamos hacer más vídeos Hay porque mucho. vayan llegando más cositas. Hay mucho más. Así que nada, gente, nos vamos a ir. Despídete ya, sí que Hasta sí, la porque próxima. último. Muchísimas gracias a ti, Loadin, por haberte tomado el rato. A cualquiera que se A tome ti el por rato echar la tarde aquí. de ver esto y ojalá que lo hayáis disfrutado. Con la mitad de lo que lo he disfrutado yo, vamos. Y Ya. sobre todo que más gente se anime a grabar Y- estas cosas, que si no es como tenerlo ahí de armario, no renta al final. Bueno, gente, Un nos placer. vemos. Chao, chao, chao. Último cameo.